Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Estamos en la librería Octavio Paz del Fondo de Cultura Económica. Cyril Connolly dijo que un bestseller es un toque dorado a un talento mediocre. ¿De verdad todos los libros que se venden por millones en el mundo son realmente malos? Quédese aquí con nosotros. Haremos un recorrido por el mundo de los bestsellers contemporáneos para que usted elija el suyo. Hablaremos de Rowling y Harry Potter, de Ken Follett y los Pilares de la Tierra, de Tolkien y El Señor de los Anillos, de Carlos Ruiz Zafón y La Sombra del Viento, de Stephen King. Les aseguro que usted ha tenido alguna vez uno de estos libros en sus manos. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Cuentan las notas de la prensa cultural inglesa que un día Ken Follett se preguntaba qué querían los lectores. Follett estaba con su amigo Hanif Kureishi, el escritor inglés de origen pakistaní, quien le respondió en un envión que cuando él escribía no se preocupaba por los lectores. Entonces Follett le dijo: por eso tú eres un gran escritor y yo un escritor millonario. En ambos casos tenía razón. Kureishi ha escrito una obra notable de la que pueden destacarse libros como Intimidad, Soñar y Contar, Mi oído en su corazón, y Ken Follett ha amasado una considerable fortuna producida por la venta de los 90 millones de ejemplares de sus novelas: El ojo del agua, La isla de las tormentas, Noche sobre las aguas. En 1989, Los Pilares de la Tierra colapsó las librerías y le añadió varios ceros a las cuentas de Mr. Follett. Solamente en España, la novela vendió 5 millones de ejemplares y desplaza más de 100,000 volúmenes al año. A mediados del siglo pasado, el filólogo británico John Ronald Reuel Tolkien escribió, entre otros libros, la trilogía El Señor de los Anillos, considerado un clásico de la literatura fantástica. Tolkien crea un mundo habitado por hobbits, elfos, magos y otros seres fantásticos. Además inventa, gracias a su gran conocimiento de los idiomas, varios lenguajes para cada uno de los grupos de seres incluidos en sus libros. El hilo conductor es la eterna lucha entre el bien y el mal. Es un anillo de poder que debe ser destruido, pero que también es anhelado por las fuerzas del mal. Este libro tuvo, por un lado, un éxito inusual en la década de los años 60, a grado tal que se crearon sociedades y grupos de fanáticos que leían y releían en busca de pistas y detalles ocultos. El libro ha vendido desde su publicación, va usted a oír bien, 150 millones de copias en el mundo, sin contar la piratería y las adaptaciones al cine, teatro, radio y diversos cómics. El Señor de los Anillos, de Tolkien. Carlos Ruiz Zafón escribió La Sombra del Viento, finalista del Premio Novela Fernando Lara 2000, ganadora de otros premios internacionales y publicada por Planeta en 2004. Desde su publicación tuvo un gran recibimiento. El mercado editorial lo calificó como una de las grandes revelaciones literarias de los últimos tiempos y, por si fuera poco, se convirtió en un bestseller mundial con más de 10 millones de ejemplares vendidos en 36 idiomas. La trama se desarrolla en Barcelona de 1945, cuando un librero lleva a su hijo Daniel Sempere a un lugar secreto: el cementerio de los libros olvidados. Ahí, Daniel se interesa por un volumen que lo llevará a conocer la vida trágica de su autor, Julián Carax. Por supuesto, no falta el misterio, la intriga, el amor, la descripción de Barcelona a través del tiempo. Además, la prosa es muy fluida y tanto los personajes como las situaciones son introducidos con naturalidad. Quizá parte de los logros de esta novela se deban a que su autor ha vivido durante mucho tiempo en Los Ángeles escribiendo guiones cinematográficos.
Pero a pesar del éxito en el mercado, el libro también ha recibido críticas durísimas. Algunos lo consideran de poca calidad literaria, sin profundidad estructural y temática, y en algunos casos, un producto chatarra. Hablemos un poco de Stephen King, un escritor norteamericano de novelas de terror que suele estar en las listas de los más vendidos. Este prolífico autor ha escrito más de 60 novelas. Muchas de ellas han sido adaptadas al cine, al teatro, al cómic y a las series de televisión. ¿Recuerda usted la película Carrie de los años 70? Este film, dirigido por Brian De Palma, está basado en la novela homónima de King, en la que una tímida adolescente descubre que tiene poderes telequinéticos y los usa para vengarse del maltrato que sufre en manos de sus compañeros de escuela. ¿O recuerda El Resplandor? Esa película en la que Jack Nicholson enloquece en un hotel aislado del mundo entero y encerrado con su familia. O la película It, en la que las pesadillas más horribles se personifican en un siniestro payaso que persigue sin piedad a unos niños durante mucho tiempo, incluso cuando se convierten en adultos. Le recomiendo que busque cualquiera de las novelas de King, o bien espere un poco a conocer su nueva obra, cuya trama se basa en el asesinato de John F. Kennedy, con el tono fantástico que caracteriza al autor. Le aseguro que se llevará una sorpresa. Stephen King. De la mesa de novedades tomemos Juego de Tronos de George Martin, publicado el año pasado por Plaza y Janés. Se trata de una novela que recrea un mundo muy parecido a como debió ser la Edad Media europea, pero con personajes fantásticos, magia y monstruos míticos. Martin, que de hecho es considerado el Tolkien gringo, ganó el premio Lucas en 1997 con esta novela, que solo es una parte de la serie Canción de Hielo y Fuego. Esta novela, que ha vendido 20 millones de ejemplares en más de 30 idiomas, ha sido adaptada a la televisión en una superproducción a cargo de HBO. La primera temporada resultó un éxito gracias al magnífico guión y los escenarios y actuaciones. La segunda temporada viene en camino y mientras eso sucede, los invito a leer el libro. Roca Editorial publicó el año pasado No abras los ojos de John Verdon. Esta novela tiene como protagonista al detective jubilado Dave Gorney, el más condecorado en la historia policíaca de Nueva York y una de las mentes más brillantes de su profesión. El caso, como era de esperarse, es desde el inicio complicado. Una novia aparece decapitada el día de su boda, el cadáver pertenece a la hija de un adinerado neurocirujano y el principal sospechoso es el jardinero mexicano Héctor Flores, de quien se dice posee una inteligencia e intuiciones fuera de serie. La anterior novela de John Verdon vendió más de 1 millón de ejemplares en el mundo. Veremos entonces qué ocurre con esta. ¿A usted se le antoja esta historia policíaca? En la historia de la literatura siempre ha habido bestsellers, tramas que cautivan al gran público, pero ante un fenómeno como Ken Follett o Rowling y su Harry Potter. En una época en que la cultura de la imagen derrota la letra impresa, uno debe preguntarse si ha cambiado algo sustancial en el mercado de los libros. Fernando Escalante Gonzalvo es el autor de un ensayo magnífico que intenta responder a esta pregunta, A la sombra de los libros, lectura, mercado y vida pública del Colegio de México, publicado en el 2007. Escalante afirma que en los últimos 20 o 30 años se han producido en todo el mundo una concentración extraordinaria de la industria editorial. La mayor parte del mercado global pertenece a 8 o 10 empresas integradas en grupos que tienen también periódicos, revistas, productoras de cine, discográficas, cadenas de radio y televisión. El negocio de los libros se ha vuelto un gran negocio incorporado a la industria del espectáculo, y eso tiene consecuencias sobre todo en el tipo de libros que se publican y sobre el modo en que se venden, sobre las librerías y las prácticas de la lectura. Hay en este asunto una buena y una mala. Primero, la buena. La venta de 90 millones de ejemplares anuales le trae vientos optimistas a la industria del libro en el mundo. La mala. Cada vez le será más difícil al público diferenciar entre la buena y la mala literatura, pues se han impuesto las letras masivas, los tirajes industriales, los escritores que se vuelven millonarios de la noche a la mañana con la historia de una catedral gótica, como es el caso de Ken Follett.
De momento, no tengo planeado leer las 1500 páginas de Los Pilares de la Tierra, una novela ubicada en Kingsbridge, un pueblo inglés imaginario, durante la construcción de una catedral entre los años de 1135 y 1174. Tampoco voy a leer de momento la secuela contenida en Un Mundo Sin Fin, 1000 hojas ambientadas en el mismo pueblo inglés 2 siglos después de la construcción del gran templo gótico. Una catedral, un priorato, una historia de amor y el telón de fondo de la peste negra que devastó Europa han vendido más de 1 millón de ejemplares en 5 meses y muchos ejemplares más. Tengo el paladar escaldado, soy prejuicioso y ni loco voy a ponerme a leer las 2600 páginas de ambas novelas. Me es materialmente imposible. En la historia de la literatura, pues digo, siempre ha habido bestsellers. Esto es lo que nos deja la historia de Ken Follett. Harry y los suyos tenían que resolver el significado de unos amenazantes mensajes aparecidos en las paredes del colegio. Cuando los héroes se enfrentaron con unas arañas gigantes y unas sierpes hechizadas, el conjunto de los 6 tomos de la obra había vendido 350 millones de copias en el mundo en más de 70 idiomas, produciendo entre niños y jóvenes una desesperada fiebre por la trama de Potter. No debe pasarse por alto que esos libros se enquistaron en el gusto juvenil solamente a partir de la letra impresa. No es poca cosa que pase algo así en un mundo cultural dominado por el imperio de las imágenes. El lanzamiento mundial del 7º y último tomo de este sueño colectivo, Harry Potter and the Deathly Hallows, se realizó bajo rigurosas medidas de seguridad contra piratas expertos y ladrones del ciberespacio. El gran circo de la publicidad y de la mercadotecnia concentró a cientos de miles de admiradores afuera de las librerías unos minutos antes de las 12 de la noche para obtener una copia del tiraje inicial de 12 millones de ejemplares. El crítico George Steiner no pudo evadir el enigma de los lingotes de oro de J.K. Rowling. Entrevistado a propósito de la aparición de los logócratas, Steiner habló del prodigio de Harry Potter. Los niños de China hacen cola toda la noche para comprar el 4º y 5º tomos de Harry Potter, libro ultra inglés cuya historia está calcada de la vida escolar en los internados británicos, con una sintaxis complicada, un vocabulario muy rico y un poco anticuado. El planeta entero devora cada una de sus palabras y los niños les piden a sus padres que apaguen la televisión para poder leer y releer Harry Potter. Nadie ha podido dar una explicación. La propia Madame Rowling no entiende nada del asunto. Los medios no pueden imponerle a toda la humanidad la lectura de esos volúmenes gruesos y difíciles. China se burla de nuestros medios. Los esquimales devoran el libro. Es algo mucho más interesante, mucho más misterioso. Vamos, Tom. Acabemos esto como lo empezamos. ¡Juntos! El público encontrará en esta ventana un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir, gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. La única ventaja de jugar con fuego es que aprende uno a no quemarse. Oscar Wilde. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.